Colgar la imagen. Perdón, no está. No puedo. Un ratito ya no la puedo conectar todavía. Jóvenes, ¿ya se puede visualizar la presentación? Sí, doctora. Ya, entonces vamos a empezar con la clase, ¿ya? Entonces, hoy día nos toca hablar de insuficiencia respiratoria. Cuando hablamos de asma, le dije que era una enfermedad muy frecuente. Más o menos el 10% de la población tenía asma. Insuficiencia respiratoria, no importa la especialidad que terminen haciendo, siempre van a tener casos de insuficiencia respiratoria. Bueno, excepto que sean patólogos, ¿no? Anatomopatólogos y que solo traten con cadáveres. En el resto, siempre va a haber insuficiencia respiratoria, ya que uno puede hacer insuficiencia respiratoria en una, ¿cómo se llama? Inclusive en radiología, ¿no? Si haces un edema pulmonar, en fin, ¿ya? Entonces tenemos así que es la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria en sí es una situación clínica. Es decir, el sistema respiratorio va a ser incapaz de oxigenar de forma adecuada la sangre venosa que llega al pulmón, y a veces también va a ser incapaz de eliminar en forma correcta el anhídrido carbónico. La función principal del pulmón es esa, ¿no? O sea, es oxigenar la hemoglobina y también eliminar el CO2. Cuando no puede hacer esta su principal función, entonces entramos en insuficiencia respiratoria. Y en sangre va a haber una alteración tanto de la concentración del oxígeno como la concentración del CO2. Entonces, el intercambio gaseoso es la principal función del sistema respiratorio. Lo hace a nivel de la unidad alveolo capilar, ¿no? Los alveolos y los capilares, ahí es donde se realiza el intercambio gaseoso. Entonces, cuando haya una alteración a este nivel, nos va a producir problemas y va a haber un desequilibrio de la ventilación-perfusión. Entonces, normalmente tenemos primero el oxígeno, ingresa por la vía aérea, pasa a la tráquea, llega a los alveolos. A nivel de la membrana alveolo-capilar se realiza el intercambio gaseoso, pasa a los capilares, es difundido hacia los tejidos y de los tejidos se obtiene el CO2. El CO2 nuevamente llega al pulmón, atraviesa la membrana alveolo-arterial y es eliminada hacia el exterior. Esa es la función que básicamente se realiza en el intercambio gaseoso. La difusión del oxígeno en el capilar sistémico es básicamente muy sencillo porque hay una gran diferencia de presiones. La presión de oxígeno a nivel del alveolo es de 100 y a nivel de la célula es de 5. Entonces, entre 100 y 5 hay una difusión muy simple por este cambio tan drástico de presiones entre 100 y 5, y es fácilmente el oxígeno va a irse hacia los tejidos.
Y cuando ya llega a los tejidos, de ahí se recupera el CO2 también por cambios diferentes de presión, ¿no? Entonces, el transporte de oxígeno, hay que recordar que la molécula de oxígeno en el alveolo y pasa al capilar pulmonar y está unido a la hemoglobina. La hemoglobina es el que va a transportar el oxígeno, lo hace un 98% y solo un 2% está disuelto el oxígeno en la sangre. Entonces, casi siempre es la gráfica de como si fueran camiones cargando hemoglobina, ¿no? Y cargando oxígeno, o sea, la hemoglobina es como si fueran los camioncitos que están cargados de oxígeno y lo van repartiendo al resto de nuestros tejidos. Entonces, un pulmón previamente sano, hablamos de insuficiencia respiratoria cuando la presión de oxígeno es menor de 60 o cuando la presión de CO2 es mayor de 49, en ausencia de alcalosis metabólica en reposo a nivel del mar. También se habla de insuficiencia respiratoria cuando la diferencia entre la presión de oxígeno sobre el FiO2 es menor de 300, también se habla de insuficiencia respiratoria. Y para decir que hay insuficiencia respiratoria es obligatorio que tengamos controles de gases arteriales. Entonces, no podemos casi colocar el diagnóstico de insuficiencia respiratoria si no tenemos control de gases arteriales en nuestro paciente. Entonces, hemos marcado 2 puntos, cuando es menos de 60 de presión de oxígeno y cuando es más de 49 de CO2. ¿Por qué se toma el valor de 60 de presión de oxígeno? Si miran esta curva, prácticamente cuando la presión de oxígeno es menor a 60, la saturación cae en forma drástica, ¿no? Lo que está hacia acá, a este lado es la saturación y a este lado tenemos la presión de oxígeno. Entonces, el punto de corte básicamente es 60, porque cuando hay menos de 60, la saturación va a descender en forma muy dramática. En cambio, cambios de presión de oxígeno de 60 a más van a producir pequeñas variaciones en la saturación. Generalmente una presión de oxígeno de 60 equivale a un promedio de saturación de 90. Entonces, cambios de 60 a más en la presión de oxígeno solo van a cambiar 10% en promedio de la saturación. En cambio, cambios menores de la presión de oxígeno van a cambiar drásticamente la saturación. Por eso el punto de corte para insuficiencia respiratoria hipoxémica está centrada en 60 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Aquí está descrito de la misma manera. Entonces 60 más o menos equivale, 60 de presión de oxígeno equivale a 90% de saturación en promedio. Y cuando la saturación desciende, cuando la presión de oxígeno desciende, la saturación cae, ¿no? En cambio, de la presión de oxígeno de 60-80 solo nos varía 5% de la saturación. Y por eso nuestro punto de insuficiencia respiratoria hipoxémica está marcada por 60 de presión de oxígeno. Lo mismo ocurre con el CO2. El CO2, el punto de corte, se habla entre 45 a 90 milímetros, a 49 milímetros. Entonces, ¿por qué? Porque pasado los 49 milímetros, los cambios de saturación, o sea, si aumenta más de 49 la presión de CO2, la saturación cae drásticamente. Por eso se llama insuficiencia respiratoria hipercápnica o que retiene CO2 cuando la presión de oxígeno está superior a 49, porque cambios de presión de CO2 mayor de 49 van a hacer que caiga drásticamente la saturación. Y eso es una insuficiencia respiratoria hipercápnica que retiene CO2. Además de esto, no solamente la saturación está influida solo por el oxígeno o solo por el CO2. Existen otros factores que también pueden hacer variar nuestra saturación. Y a eso se le llama la curva de disociación de la oxihemoglobina, que pueden hacer que tú tengas una presión de oxígeno normal, que tú tengas una presión de CO2 normal, pero que tu saturación haya disminuido porque la curva de la disociación de la hemoglobina es llevada hacia la derecha. Entonces, aquí te vamos a presentar algunos casos, ¿no?
Entonces, ¿qué hace que varíe, digamos, para una misma presión de oxígeno, ¿no? Es la misma presión de oxígeno, sacas gases arteriales a 3 pacientes, por ejemplo. A 3 pacientes. Y a los 3 pacientes, digamos, Lucía, Claudia, Piero, por ejemplo, a los 3 les tomas un AGA y los 3 tienen presión de oxígeno 60. Pero los 3 no están saturando lo mismo. De repente Piero está saturando 70, Lucía está saturando 90 y de repente no sé qué nombre dije, Ana está saturando 100. ¿Cuál fue la diferencia? Si ambos tienen la misma presión de oxígeno. Lo que lo cambia es la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, no siempre a la misma presión de oxígeno vamos a tener la misma saturación y eso se ve influenciado por que nuestra curva puede ser jalada hacia la derecha. Cuando nuestra curva es jalada hacia la derecha, significa que nuestra saturación está disminuyendo. Puede haber la misma concentración, como les dije, de oxígeno, pero nuestra saturación está bajando, ¿no? Entonces, ¿qué nos produce eso? La acidosis, ¿no? Digamos, si tu paciente está bien, pero viene en una cetoacidosis diabética y está saturando bajo, pese a que la presión de oxígeno está normal, está saturando bajo solamente por la acidosis. Un paciente viene con 41 de temperatura, le tomas la saturación, está saturando bajo solo porque está haciendo fiebre. Ya hemos hablado del CO2, que es causa también de baja de la saturación. También está el aumento de la 2,3-difosfoglicerato, la hipoxemia de por sí, la anemia y aumento de los fosfatos. Eso nos va a hacer que nuestro paciente termine saturando más bajo porque nuestra curva de disociación de la hemoglobina ha sido girada hacia la derecha. Eso significa que hay menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La cantidad de oxígeno transportada en la sangre a los tejidos es por cada 100 mililitros de sangre se transporta aproximadamente 20.1 mililitros de oxígeno. Estos están combinados a la hemoglobina, como ya les dije, en un 98%. Entonces, esto es el contenido de sangre, el contenido de oxígeno en sangre. Entonces, la cantidad de oxígeno disuelto ya no en la misma sangre, sino en el plasma, es solamente 0.3 mililitros por 100 mililitros, ¿no? Entonces, el contenido de sangre arterial, sumando ambos valores, termina siendo 20.4 milímetros por decilitro. Entonces, la cantidad de oxígeno disuelto en plasma está expresado en milímetros de mercurio o en torno. Además, hay que recordar que la cantidad de oxígeno va saturado a la hemoglobina en más del 98%. Usualmente, la presión de oxígeno está muy de la mano con la saturación del oxígeno. Y hay que recordar que no siempre la oxigenación tisular refleja lo que en realidad está el oxígeno en sangre. Es importante también recordar que la posición es importante para la presión de oxígeno. Por eso a la mayoría de nuestros pacientes que llegan en insuficiencia respiratoria, uno los pone en posición semisentado, ¿no? Y los mismos pacientes empiezan a tomar la posición de ortopnia porque sienten que oxigenan mejor, ¿no? Porque la presión de oxígeno está influida por la posición. La presión de oxígeno también disminuye con la edad. Entonces, a una persona de mayor edad tiende a tener discretamente menor saturación que una persona más joven, ¿no? Entonces, está influida por la posición, está influida por la edad, eso en cuanto a presión de oxígeno. En cuanto a presión de CO2, es decir, la hipercapnia, el valor normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio y está directamente relacionada a la ventilación alveolar. ¿Qué significa eso? O sea, la ventilación es tu capacidad de respirar, así. Hiperventilas cuando haces esto. Hipoventilas cuando en realidad
tu frecuencia respiratoria, digamos, está menos de 10 por minuto, o en las noches haces apneas del sueño, que por momentos dejas de respirar, o tienes un problema cerebral, hipoventilas. Entonces, la presión del CO2 está directamente relacionada con la ventilación alveolar. Además, hay que recordar que la presión de CO2 está producida directamente, está producida también por una parte de nuestro organismo, y esto es generalmente constante aún en el paciente crítico, y no es afectado ni por la edad ni por la posición. Su principal fuente es la glucosa y las grasas, a tal punto que cuando tenemos un paciente con hipercapnia, es decir, por ejemplo, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de mucho tiempo, que tiene un CO2 de repente en 62, nosotros estamos en la obligación de cambiar la dieta. ¿Qué le vamos a reducir en su dieta? Básicamente la glucosa y las grasas, porque ello va a determinar mayor producción de CO2, ¿no? Entonces, esta está influida por la glucosa y las grasas. Entonces, la hipoxia tisular, que es cómo está el oxígeno a nivel de los tejidos, está en relación a la disminución de la fracción inspirada de oxígeno. O sea, si tú estás en un ambiente con menor fracción inspirada de oxígeno, obviamente vas a tener hipoxia. También está relacionada a la insuficiencia respiratoria, también a Shunt de derecha a izquierda. Por más que estés con una adecuada presión de oxígeno, si tienes mayor Shunt, digamos, tienes un ductus arterioso, de por sí te va a llevar a mayor hipoxia tisular. La disminución de la perfusión tisular también te va a producir estos problemas. Entonces, cuando tienes mayores necesidades metabólicas de oxígeno, entonces también te va a llevar a hipoxia de algunos tejidos. Entonces, hay ecuaciones para valorar la oxigenación. Una de las ecuaciones es la presión de oxígeno esperada. A veces nos entregan gases arteriales, sobre todo cuando vamos a hacer interconsultas, y no figura con cuánto de FiO2 estuvo el paciente en el momento que se le sacó la sangre arterial. Entonces, uno puede utilizar fórmulas para eso, para calcular la presión de oxígeno esperada. Otra de las ecuaciones que también se tienen que aprender y utilizar es la gradiente alveolo arterial. ¿Qué significa la gradiente alveolo arterial? Que cuando esté más alta significa que hay una alteración en la membrana alveolo capilar. ¿Ya? Y otra de las cosas que tienen que saber obtener es el PAFI. ¿Qué es el PAFI? Es la presión de oxígeno que te sale en tu aga entre el FiO2 con el que está tu paciente. Esas tres cosas es las que tienes que saber calcular cuando tienes frente un examen de gases arteriales. Calcular la presión de oxígeno esperada, la gradiente alveolo arterial, y también calcular el PAFI. Entonces, vamos a empezar con cómo se calcula la presión de oxígeno esperada. Entonces, es la presión de oxígeno que tú piensas encontrar, y la presión de oxígeno es igual a 5 veces el FiO2 menos 10 milímetros de mercurio. Por ejemplo, si tu FiO2 está en 30, entonces tu presión de oxígeno esperada es 150 más menos 10, ¿no? Esta es muy sencilla. Es muy fácil de obtener, entonces puedes más o menos, y si como no conocías el FiO2, simplemente puedes dejar en un lado el FiO2 y hacer tu fórmula al revés para más o menos calcular cuál es el FiO2 que tenía tu paciente en el momento que te dieron esos gases arteriales que no te mencionaron el FiO2. La gradiente alveolo arterial es importante porque cuando una gradiente alveolo arterial está alta, significa que el compromiso está en la membrana alveolo capilar y que el paciente tiene un trastorno netamente pulmonar y básicamente en la membrana alveolo capilar. Por ejemplo, una fibrosis, un EPOC, que te den que esta membrana alveolo capilar no te permite el intercambio, significa que es netamente pulmonar el proceso. Entonces te va a dar una orientación a distinguir si es de origen pulmonar o extrapulmonar. Entonces, ¿cómo se calcula la gradiente alveolo arterial? La gradiente alveolo arterial, ¿qué significa? El oxígeno que esté en el alveolo
menos el oxígeno que ya has encontrado en tus gases arteriales. Entonces, ¿esto a qué sería igual la gradiente alveolar arterial? Presión de oxígeno que esté en el alveolo menos la presión de oxígeno que has encontrado en tus gases arteriales, y eso se hace a través de una fórmula. Entonces, está en relación a la presión barométrica. La presión barométrica es un valor constante y la presión de agua también son valores constantes. Cada ciudad tiene un valor de presión barométrica, ¿no? Digamos, Arequipa tiene un promedio de 482, y te vas a más altura es mayor. A nivel del mar es un promedio de 760 la presión barométrica. A más altura, la presión barométrica es lo que cambia. El resto de la fórmula casi son valores constantes, ¿no? La presión de CO2 en promedio es 40, este índice es de dividir lo anterior y es un promedio de 0,8, es constante. Entonces, cuando se hace a nivel del mar todo este cambio, ya que la presión de agua es 47 y la presión barométrica a nivel del mar es 760, lo que nos da como una gradiente alveolo arterial de 10 en promedio. Entonces, es normal de 10 a 20. Cuando esto es superior a 20, se dice que hay un problema netamente pulmonar. Cuando esta gradiente está alta, entonces no es un problema pulmonar, ¿no? Entonces, si es que puedes tú sacar una gradiente alveolo arterial, generalmente hay muchas máquinas de gases arteriales que ya te calculan la gradiente alveolo arterial y otras no. Entonces tú puedes hacer tu diferencia y ver la gradiente alveolo arterial. Cuando está sobre 20, el compromiso es pulmonar. Entonces Arequipa no tiene 760 de presión barométrica, ¿no? Es mucho menor, está alrededor de 478. Entonces eso va a cambiar, pero básicamente la gradiente sigue siendo muy parecida, ¿no? Entonces tenemos una gradiente alveolo arterial, esto es 760 menos 47, es para calcular, y te da alrededor de 20, ¿no? Entonces el PAFI es más sencillo que nada, solo es tu presión de oxígeno que tienes en tu AGA sobre el FiO2. Si el FiO2 está en 21 y tu presión de oxígeno está en 100, te va a salir más de 480 en promedio, y se considera que es normal cuando está mayor de 350. Entonces, es muy sencillo. Entonces, se habla cuando está entre 300 a 400, el paciente requiere oxígeno. De 200 a 300 ya se habla que el paciente puede requerir soporte ventilatorio, y si es de menos de 200, ya estamos hablando de distrés respiratorio. Entonces, se habla de injuria pulmonar leve, moderado, severo, según tu grado. ¿Cómo clasificamos la insuficiencia respiratoria? En primer lugar, empezamos si es aguda o crónica. ¿Cómo sería una insuficiencia respiratoria crónica? Un paciente que digamos que ya tiene EPID de mucho tiempo y ya tiene oxígeno en la casa, o que ya se agita, que ya tiene dificultad respiratoria, él obviamente es una insuficiencia respiratoria crónica. Si tú en este momento haces un tromboembolismo pulmonar y te falta el aire en forma aguda, entonces eso es una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Y cómo la clasificamos ese paciente que, por ejemplo, tiene un EPOC y ahorita le da una neumonía? Entonces es una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada o aguda sobre una crónica. Yo creo que esta parte es muy sencilla de entender cuando es aguda, cuando es crónica y cuando es una crónica reagudizada o aguda sobre crónica. La otra parte, cómo se clasifica, es cuando es global o parcial. Esto también es muy sencillo de entender. Una insuficiencia respiratoria parcial es cuando solo tienes hipoxemia, o solo tienes el CO2 alto, o solo hay hipercapnia. O es hipoxémica o es hipercápnica, entonces va a ser parcial. Va a ser una insuficiencia respiratoria global cuando ambas están alteradas, es decir, tenemos hipoxemia con hipercapnia. Entonces es una insuficiencia respiratoria global. Tal es el caso que nuestro paciente pudiera tener, si le ponemos nombre y apellido, digamos es un paciente con EPOC que de pronto hizo una neumonía y tiene un CO2 alto con un oxígeno bajo, lo vamos a poder catalogar como insuficiencia respiratoria crónica reagudizada global.
Y ahí es como ponerle todo su nombre y apellido completo a nuestra insuficiencia respiratoria. Entonces, no existe un periodo definido entre aguda y crónica. La diferencia es la puesta en marcha de los mecanismos de adaptación. Básicamente, Dios nos ha creado de tal manera que apenas tengamos alguna injuria, otra parte de nuestro organismo entra rápidamente en tratar de compensar básicamente nuestro pH y mantenernos estables. Entonces, ¿quién controla básicamente el pH de nuestro organismo? Básicamente es el pulmón y el riñón. Entonces, ambos van a estar bien relacionados entre esto. Entonces, la crónica parcial generalmente es hipoxémica. La crónica global generalmente hay un compromiso de ventilación, ¿no? Entonces, la diferencia entre una aguda y crónica ya prácticamente les he explicado, pero la vas a distinguir bastante en tus gases arteriales. En tus gases arteriales. Cuando tú tengas unos gases arteriales en la mano, vas a poder fácilmente distinguir si este proceso fue agudo o fue crónico. Cuando el pH, digamos, tú tienes una presión de oxígeno muy marcada, digamos en 62, eso significa acidosis respiratoria. Entonces, si tienes acidosis respiratoria, por ejemplo, pero tu pH no está en acidosis y no está normal, eso significa que generalmente tu organismo ha tenido tiempo para compensarlo y eso generalmente es crónico. Entonces, cuando el pH está normal, generalmente eso es un proceso crónico. En un proceso agudo no le da tiempo a tu organismo para hacer esa adaptación de tu cuerpo. Entonces, generalmente una injuria aguda te lleva a un pH anormal, porque aún no se han activado tus mecanismos compensatorios y generalmente lo sientes muy mal, está muy mal tolerada. Por ejemplo, hay pacientes que yo tengo con crónicos, con fibrosis, que saturan 68 y se han acostumbrado a tener esa saturación de 68 y los miras ir a comprar pan normal. En cambio, digamos, un paciente que hizo un COVID agudo, entonces ya siente que no puede respirar simplemente porque su saturación se bajó a 80, porque su organismo no ha llegado a obtener todos estos mecanismos de compensación, está muy mal tolerada. ¿Qué otra cosa se ve en la toleración de los problemas crónicos? Que generalmente se activa la policitemia, es decir, la hemoglobina aumenta en los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, porque como ya les dije en el dibujito, entonces necesitas mucho más camiones que de repente estén cargados a la mitad, ¿no? Cargados con hemoglobina, con menos pero necesitas más, o sea, necesitas más hemoglobina para, no importa cargar menor cantidad de oxígeno, y llegas a suplir las demandas de tu organismo. ¿Qué otra cosa va a pasar en una insuficiencia respiratoria crónica? Va a haber un aumento de la 2,3-difosfoglicerato. Y como ya es de mucho tiempo en que tu organismo ha tenido la opción de adaptarse, va a estar mejor tolerada. Entonces, clínicamente, ambas cosas son así. Nuestro mecanismo de compensación de una insuficiencia respiratoria, lo primero que va a pasar siempre va a ser un aumento de la ventilación alveolar. Me falta oxígeno, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Es hiperventilar. Estás corriendo en una carrera, te falta oxígeno, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a respirar más rápido. Subes a grandes alturas, ¿qué vas a hacer? Lo primero que hace tu organismo va a estar empezando a respirar muy rápido. Entonces, tu primer mecanismo de compensación ante la insuficiencia respiratoria va a ser el aumento de la ventilación alveolar y lo va a hacer a través de los estímulos de los quimiorreceptores periféricos que están localizados en los cuerpos carotídeos. El aumento del contenido de oxígeno en sangre es lo siguiente que va a hacer tu organismo. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces tu organismo necesita, tengo menos oxígeno, ¿qué hago? Necesito más hemoglobina. ¿Para más hemoglobina? ¿Para qué? Para que me transporte más oxígeno. Eso es lo que necesito. Como yo les decía, necesito más camiones
Para que vayan a más lugares necesito más hemoglobina. ¿Cómo hago para producir más hemoglobina? Hago que haga a nivel una secreción renal de eritropoyetina. Entonces se produce mayor eritropoyetina, mayor producción de hemoglobina, entonces me lleva a una poliglobulia secundaria. En tercer lugar, mi mecanismo de compensación, ¿cuál es? Es que disminuyo la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, es decir, llega el oxígeno y la hemoglobina la libera muy fácilmente a los tejidos, la libera muy rápido. ¿Y cómo hace eso? Con el incremento de la 2,3-difosfoglicerato de los hematíes. Es decir, ha desviado la curva de la disociación de la hemoglobina a la derecha y ha disminuido la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y de esta forma facilita que se libere mucho más a los tejidos. Entonces son los mecanismos de compensación frente a una insuficiencia respiratoria. ¿Qué más se produce cuando sigue habiendo una insuficiencia respiratoria de más tiempo? Cuando es de más tiempo va a producir vasoconstricción pulmonar. ¿Para qué? Para derivar a los alvéolos y a los capilares pulmonares el oxígeno. Entonces, esto te lleva a que produzca cierto grado de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar que en un inicio te ayudó, cuando es de largo tiempo, te produce más bien un efecto nocivo y adverso, porque la hipertensión pulmonar de por sí ya te produce insuficiencia respiratoria. Pero en el inicio cuando se empezó, el inicio era derivar la sangre hacia los alvéolos y a los capilares pulmonares. Pero los pacientes que son pulmonares crónicos, los pacientes cardíacos crónicos, terminan haciendo hipertensión pulmonar del grupo 2 y al grupo 3. Y entonces, cuando ya es muy marcado, tienen el efecto adverso. Entonces, esa es la forma como siguen los mecanismos de compensación frente a la insuficiencia respiratoria. ¿A qué más te va a llevar? A retención renal de bicarbonato cuando tu paciente tiene acidosis respiratoria. Entonces, si tú tienes acidosis respiratoria, eso significa retención de CO2, ¿qué necesitas producir? Es producir alcalosis metabólica. Si necesitas alcalosis metabólica para normalizar tu pH, significa que vas a retener bicarbonato. Entonces va a ser normal que unos gases arteriales te salgan con alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y pH normal cuando es de larga data. Entonces, ¿cómo clasificamos el pH normal? Van a encontrar varios esquemas, pero un promedio de 7.36 a 7.48. Hay acidosis cuando es menos de este valor y alcalosis cuando es más de este valor. Tenemos que puede ser la acidosis metabólica o acidosis respiratoria. Acidosis metabólica desciende el CO2, a acidosis respiratoria aumenta el CO2. Alcalosis, la alcalosis puede ser metabólica y puede ser alcalosis respiratoria. Alcalosis metabólica cuando aumenta el CO2 y alcalosis respiratoria cuando disminuye el CO2. Entonces, si tú quieres mantener un pH lo más estable que puedes hacer y estás frente a acidosis respiratoria, tú tienes que producir alcalosis respiratoria, acidosis metabólica con alcalosis respiratoria es lo que te va a producir. Si lo que tienes alcalosis metabólica, vas a producir acidosis respiratoria. Y viceversa, ¿no? Entonces se puede ver que hay un proceso que puede ser agudo y crónico. Entonces, por cada miliequivalente que disminuye de bicarbonato, va a disminuir 1.2 de presión de CO2. Eso es lo que normalmente ocurre. Por cada aumento de un miliequivalente de bicarbonato va a aumentar 0.7 milímetros de mercurio de CO2. Entonces, eso te va a determinar que en tus gases arteriales tú puedas ver un proceso agudo y un proceso crónico. En el proceso agudo es lo mismo que se está viendo, 10 te van a determinar que aumente 1 de bicarbonato y aumento de 10 de CO2 va a determinar que aumente la presión de bicarbonato en 3.5. Y lo contrario en un proceso crónico. Entonces esta es una fórmula muy sencillita
se llama la fórmula de Winter, que te hace calcular un promedio de CO2. Te dice que el promedio de CO2 va a ser igual al bicarbonato por 1.5 más 8, ¿no? Entonces tenemos insuficiencia respiratoria aguda cuando la presión de oxígeno es menor de 60 y la presión de CO2 mayor de 49 o 50 en reposo, respirando aire ambiental a nivel del mar, excluidos chum cardíaco, excluidos acidosis metabólica. Entonces, la insuficiencia respiratoria no solo está a nivel del parénquima pulmonar, puede que sea a nivel del parénquima pulmonar, puede ser que, digamos, hagas un infarto del corazón y tengas una insuficiencia respiratoria, puede ser cardiovascular o hagas un trombo en la arteria pulmonar, puede ser que sea la vía aérea superior, digamos, te atragantaste con un pollo en la tráquea, ¿no? Con un pedazo de pollo y haces una insuficiencia respiratoria. Puede ser un problema de tórax o de pleura, si haces un neumotórax a tensión, por ejemplo. Puede ser un daño neuromuscular, cuando es a nivel, digamos, un Guillain-Barré, algo en la médula espinal, en el encéfalo, todos esos te llevan a alteración de insuficiencia respiratoria. Puede estar en el centro respiratorio, en los nervios motores respiratorios, en la unión neuromuscular, en los músculos respiratorios, en la caja torácica, en los pulmones, en las vías aéreas, en los vasos sanguíneos, en la misma relación de ventilación-perfusión. Entonces, la ventilación es el ingreso del aire hasta los alvéolos, la difusión es el intercambio gaseoso y la perfusión es el paso de sangre. La alteración puede estar en la ventilación y puede ser producido por la caja torácica, el sistema pleural, la permeabilidad. La difusión, ahí el problema siempre es pulmonar, alteración en la membrana alveolo-capilar, y también puede haber un trastorno en la perfusión. Y también puede haber alteraciones tanto de ventilación como de perfusión, y se llama alteración de la relación ventilo-perfusión, ¿no? Entonces, puede ser que haya una buena ventilación, ¿no? Y una mala perfusión. Por ejemplo, hiciste un trombo acá, aunque está todo bien en el pulmón, toda esta área del pulmón que no pasa sangre, te va a producir una alteración. Puede ser que tengas una buena perfusión, pasa bien la sangre, pero qué sé yo, hiciste un tumor en el bronquio principal derecho y todo el pulmón derecho ya no trabaja, ¿no? Por una alteración a ese nivel. Las zonas mejor ventiladas y mejor perfundidas son las bases, ¿no? Esta es ventilación, mejor ventilada son las bases, mejor perfundida son las bases. Pero la relación ventilación-perfusión es mejor en los ápices. Por eso a veces tenemos tuberculosis a este nivel, ¿no? Porque está mejor ventilada, peor perfundida, ¿no? Entonces, cuando tenemos insuficiencia respiratoria, cuando el FiO2 es bajo, digamos, te subes al Everest a grandes alturas, cuando hay un bloqueo de la difusión, cuando la ventilación está disminuida, cuando la perfusión está disminuida, cuando hay alteración de la ventilación-perfusión, cuando hay shunt, aumento de los shunt, cuando todo eso te puede llevar a una insuficiencia respiratoria tipo 1, con una presión de oxígeno muy disminuida y el CO2 puede estar normal. Entonces, las causas de insuficiencia respiratoria pueden ser múltiples. Las causas de hipoxia a veces pueden ser no necesariamente porque el oxígeno está mal, sino digamos solamente anemia, por ejemplo, te puede producir hipoxia, ¿no? Tal es así que cuando un paciente tiene hemoglobina de 7 a menos es indicación de oxígeno. El shock, digamos, hipovolémico de por sí te lleva hipoxia, y no solo eso es un poco diferente a la presión de oxígeno. La hipoxemia más bien es ya netamente del intercambio gaseoso, ¿no? La limitación al flujo aéreo, el cortocircuito, el shunt. Causas de insuficiencia respiratoria tipo 1, si las pensamos, pueden ser de diversos tipos. Ahora vamos a ver la insuficiencia respiratoria hipercámica.
que les he dicho está netamente relacionada a la ventilación. Hipercapnia, o sea, retención de CO2, o sea, presión de oxígeno mayor de 50, netamente relacionado a ventilación. ¿Qué causas las dan? Problemas cerebrales. Digamos, tienes un ACV muy marcado y empiezas a hacer apneas, vas a retenerse. Apnea obstructiva del sueño, respiras menos en la noche, retienes CO2. ¿Qué otras enfermedades te dan esta retención de CO2? Alteraciones de la caja torácica. Si hay un paciente que tiene una cifoescoliosis, digamos el jorobado de Notre Dame, con una gran cifoescoliosis, son pacientes que retienen CO2. O sea, cifoescoliosis muy marcada te puede llevar a insuficiencia respiratoria solo por retención de CO2. ¿Ya? También puede haber alteraciones de toda la parte muscular. El diafragma participa en 70% de tu función respiratoria. Si está alterada, vas a tener hipoventilación y eso te va a llevar a retención de CO2. Entonces, la hipoventilación alveolar siempre se acompaña de hipercapnia, responde fácilmente a la oxigenoterapia y la gradiente alveolo arterial es normal. Entonces, nuestro organismo normalmente, cuando ya tiene hipercapnia de larga data, ya le es difícil sensar el CO2. Entonces, nuestro mecanismo compensatorio termina siendo, nuestro estímulo termina siendo la hipoxemia, ¿no? Entonces, las causas de hipercapnia, hipoventilación alveolar y desequilibrio de las relaciones ventilación-perfusión. Esas son las causas de hipercapnia, ¿no? El CO2 está aumentado, la gradiente alveolo arterial está normal, generalmente la difusión está normal y son las relaciones de ventilación-perfusión. Entonces, una insuficiencia respiratoria tipo 2 está a nivel del sistema nervioso central, a nivel de lesión medular, a nivel de las raíces nerviosas, de la unión neuromuscular, a nivel de los músculos respiratorios, de la pared torácica y vía aérea. Básicamente tenemos EPOC, aunque no puede ser necesariamente el único. El grupo 3 es cuando existen ambas unidades. El grupo 4, algunos lo señalan así, ¿no? Entonces, manifestaciones clínicas de una insuficiencia respiratoria aguda, puede haber una alteración del estado mental, uno tiende a dormir, mayor esfuerzo respiratorio, taquimia, uso de músculos accesorios, gran liberación de catecolaminas que te llevan a taquicardia, diaforesis, hipertensión y la gasometría está alterada. En la hipercapnia generalmente hay mayor compromiso de conciencia, hay mayor sopor, hay mioclonías, ¿no? Y a veces te lleva a arritmia. ¿Cuál es el tratamiento de la insuficiencia respiratoria? Básicamente es oxígeno. Pero las vamos a señalar a las que tienen con hipercapnia y sin hipercapnia. ¿Por qué? Porque a veces vamos a tener que ver algunas diferencias en ellas, ¿no? Un paciente que no tiene hipercapnia, que solo tiene o que tiene el oxígeno bajo, está más en relación a enfermedades pulmonares crónicas y enfermedades pulmonares agudas. Las enfermedades pulmonares crónicas, un EPOC, el asma de larga data grave, las bronquiectasias, las enfermedades intersticiales. Las enfermedades pulmonares agudas localizadas como un TEP, una neumonía, difusas como un EPID, en fin, y te llevan a un edema cardiogénico, un distrés. Y la insuficiencia respiratoria con hipercapnia, si el pulmón está sano, o sea, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, el CO2 está alto, le tomas radiografía de tórax, el pulmón está sano, lo primero que tienes que pensar es si el paciente tiene intoxicación, digamos, por sedantes del sistema nervioso central, si tiene apnea obstructiva del sueño o si hay una obstrucción en la vía aérea principal. Si el parénquima está alterado, primero pensaremos en EPOC y asma de larga data grave. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Obviamente, tratar la etiología. ¿Qué te llevó a tu paciente de insuficiencia respiratoria para que en base a eso trabajes, ¿no? Primero ver que tu vía aérea esté permeable, que no esté llena de moco, que no esté llena de alguna alteración. Y después que has verificado de eso, da oxígeno, ¿no?
para que mantengan los requerimientos básicos de tu organismo y puedes utilizar además fisioterapia y otras medidas generales. Entonces, si el paciente tiene fiebre, ya hemos dicho que cambia la curva de la disociación, controlarás la fiebre, ¿no? Mejorarás las secreciones a través de lo que necesites. Entonces, la posición semisentada, la hidratación adecuada, la aspiración de secreciones, y si el paciente requiere broncodilatadores, le darás. La administración de oxígeno a concentraciones mayores que las ambientales para prevenir y tratar los síntomas y manifestaciones de la hipoxemia, ¿no? Entonces, vamos a dar oxígeno. El tratamiento es el oxígeno. Entonces, para dar oxígeno suplementario, tú tienes que ver cuál es el dispositivo que le va a ajustar mejor a tu paciente. Entonces, y ver cuál te va a ayudar más. Entonces, ¿qué precauciones debes tener en la oxigenoterapia? La primera es recordar que te puede producir una depresión respiratoria, es decir, el paciente puede hacer paro respiratorio. Digamos, tu paciente viene con le llegas, está saturando 60, le tomas unos gases arteriales, la presión de oxígeno es, digamos, 48 y la presión de CO2 es 65, digamos. Entonces tú le pones oxígeno en una máscara de reservorio alto flujo. El paciente, su estímulo de nosotros, generalmente nuestro estímulo para respirar es el CO2. Pero de este paciente que ya vive con CO2 alto, su estímulo para seguir respirando termina siendo el oxígeno. Y si tú le das oxígeno a altos volúmenes, estás barriendo el único estímulo que le quedaba para respirar. Es decir, ya no tiene ni estímulo del CO2 ni estímulo del oxígeno para respirar, y si solamente lo dejaste ahí, después de 2 horas regresas a ver al paciente que le pusiste una máscara de reservorio a 15 litros, es probable que regreses y el paciente haya fallecido. Simplemente porque no tuviste la precaución. Todo paciente que tiene CO2 alto tienes que tener cuidado con el oxígeno, porque vas a deprimir la razón por la cual tu paciente sigue respirando, que termina siendo la hipoxemia. Entonces, un FiO2 mayor de 0,6 te puede producir atelectasias. Entonces, eso es algo que también tienes que recordar. Entonces, si vas a dar volúmenes altos, tu paciente va a eliminar menos secreciones, el moco se va a hacer mucho más denso porque el oxígeno está entrando muy helado a la vía respiratoria y produce mayor atelectasia. También existe toxicidad por el oxígeno y hace que la función mucociliar de toda tu vía respiratoria se vea alterada. Por eso los pacientes con mucha cantidad de oxígeno tienden a hacer más neumonías, y si es de mucho tiempo tienden a hacer a veces hasta bronquiectasia, simplemente por esto. No hay que olvidar que cuando un paciente tiene oxígeno hay que decirle que tiene que estar con una cadena hacia la pared o algo que lo sujete, porque tiene una combustión muy alta. Digamos que pasa como el temblor que pasó hace un rato y el oxígeno del paciente se cae, hay algo, puede fácilmente incendiarse. Entonces, por eso han visto que en todos los hospitales los oxígenos están sujetados con algo. Además, hay que recordar que se pueden contaminar si utilizas la misma cánula, si esta cae al suelo, luego se coge gérmenes del piso, y todo eso tiene que estar siempre limpio, todas las mascarillas de nebulización y humidificación. Entonces, los efectos respiratorios no deseados de la oxigenoterapia es la depresión, el control central, ya les dije en los pacientes sobre todo que tienen hipercapnia y que tú le quitas el estímulo y pueden fallecer. ¿Qué otra cosa te puede dar? Vasodilatación pulmonar y desbalance de la ventilación por función. Te puede dar atelectasias, traqueobronquitis agudas más seguidas, disminución de la claridad mucociliar, o sea, el paciente casi ya no puede eliminar el moco, y daño alveolar difuso. También te puede producir distrés y displasia broncopulmonar. Entre los mecanismos de oxígeno tenemos las cánulas binasales, las más conocidas, son bien toleradas, pueden producir sequedad en la mucosa y solo se deben utilizar hasta 6 litros.
por más que des 10 litros, te va a dar la misma cantidad del FiO2, que es de 0.4, máximo a 0.44, no da más. Entonces, una cánula binasal no se debe utilizar a más de 6 litros. No es que le pongas 10, vas a seguir utilizando lo mismo y solo vas a producir mayor resequedad de las mucosas. Cuando necesitas mayor cantidad de FiO2, lo vas a pasar a una mascarilla simple, y la mascarilla simple te va a dar hasta FiO2 de 0.40 hasta 0.60, y eso es lo que vas a utilizar en tu paciente. Después de eso, si necesitas mayor cantidad de oxígeno, vas a utilizar las máscaras de reservorio, que según tengan o no el sistema de reinhalación, van a estar hasta 80% o hasta el 100% cuando no te permiten la reinhalación. Esas son las que tienen este sistema, tienen unos estos y están selladas. Esas no te permiten la reinhalación y te dan el mayor FiO2, que va de 80 a 100%. Entonces, eso es lo que te permite, y tenemos además el FiO2 que está entonces en esta forma de administración. También tenemos el alto flujo, que viene a ser el Venturi. El Venturi lo utilizamos más en pacientes pulmonares crónicos, porque en los demás sí está influido por la frecuencia respiratoria. En cambio, con un Venturi lo que tú le coloques es lo que está recibiendo el paciente. Lo malo es que requiere grandes cantidades de oxígeno, que a veces irrita los ojos. Entonces nos llega hasta un FiO2 de 0.50. Existen los concentradores de oxígeno ampliamente difundidos, generalmente van de 6 hasta 8 litros por minuto. Existen tipo maletitas de varios tipos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los equipos de oxígeno. Entonces, hay ventilación no invasiva cuando tu paciente requiera más. La ventilación no invasiva, sobre todo en los pacientes que retienen CO2 tipo EPOC, asma de larga data, en los pacientes que tienen cifoescoliosis, en los que tienen trastornos neuromusculares, esa debe ser de preferencia tu elección. En el resto de pacientes hay la ventilación mecánica. Entonces, el síndrome de distrés respiratorio es cuando es como un edema pulmonar de origen cardiológico, ¿no? Entonces, es un edema pulmonar de origen no cardiológico, que va a aumentar la permeabilidad vascular, es altamente frecuente en pacientes en estado crítico, y se asocia con elevada mortalidad y morbilidad. Sus manifestaciones clínicas generalmente aparecen de 6 a 72 horas posteriores a un evento y empeoran rápidamente. Entonces pueden observar signos de distrés respiratorio como fiebre. Esto es un distrés respiratorio, es un pulmón blanco, es un edema pulmonar que no es de origen cardiogénico, por eso el corazón se ve de tamaño normal. Entonces se ve como lesiones en vidrio de lustrado, en parches en ambos campos pulmonares, y eso corresponde a un distrés respiratorio. Si ustedes miran esto, es muy... Disculpen, jóvenes, un ratito. Aló, Yanecita, estoy en clases, dime. Sí, dime, Yane. La doctora Talavera. Sí. No, ya le dije a Sonia. ¿Ya? Ya, estoy en clases, después hablamos. Ya, chacha. Ya. Entonces, esto es, si ustedes comparan con tomografías de ahora, esto se correlaciona mucho. Digamos, un COVID se parece también a algo así. Entonces, los criterios de Berlín son para distrés respiratorio, lo relacionan mucho al PAFI, ¿no? Menos de 200 que tiene el paciente. Entonces, la causa de distrés pueden ser varias: sepsis, aspiración, neumonías, intoxicación, el casi ahogado, quemaduras extensas, el politransfundido, embolias grasas, el uso de drogas, las pancreatitis. Todos esos te pueden llevar a distrés y te llevan a hipoxemia.
Entonces, eso sería. No se emocionen porque eran 2 clases. Pueden tomar aire, agua, porque voy a pasar el siguiente tema, jóvenes. Entonces, eso es. Los otros 2 temas son más rápidos. Sí, doctora. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a edema pulmonar de altura. Se relaciona mucho a insuficiencia respiratoria. Es también una insuficiencia respiratoria, es como un distrés respiratorio, pero inducido por altura. No sé si alguno le ha dado alguna vez soroche cuando ha ido a Cusco, a Puno, a Cerro de Pasco, o algún familiar le ha dado soroche. Yo he visto, sí, pacientes hasta fallecer por edema pulmonar de altura. Entonces, no sé dónde vayan a hacer sus serums. Yo me imagino que algunos de ustedes van a terminar trabajando, por lo menos en el serums, en grandes alturas, o de repente van a terminar parte de su vida profesional trabajando en grandes alturas, ya que gran parte de nuestra población vive a grandes alturas. Entonces, es necesario conocer esta enfermedad. Entonces, el porcentaje en que se satura la hemoglobina con el oxígeno determina el contenido del oxígeno en nuestra sangre. Cuando el cuerpo alcanza alrededor de 2100 metros sobre el nivel del mar, es decir, Arequipa tiene hasta 2 regiones, ¿no? Porque hay una parte que está a 2100 y otra que está a 2400, la misma ciudad de Arequipa. Entonces, pero estamos a más de 2100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, dice que a más de 2100 metros sobre el nivel del mar, la saturación de la oxihemoglobina comienza a disminuir. Entonces, nosotros ya somos personas relativamente adaptadas. Hay gente que inclusive para ir a grandes alturas pasa por Arequipa antes de subir a Cusco en forma directa, ¿no? Entonces, el cuerpo humano posee adaptaciones a corto y largo plazo que permiten compensar en forma parcial la falta de oxígeno. Los atletas utilizan esas adaptaciones para mejorar su rendimiento. Entonces, hay gente que, por decir, no, futbolistas que no les va bien jugando, digamos, en Juliaca, ¿no? Porque no están, sus mecanismos no están del todo adaptados. Entonces existe un límite de adaptación. Los montañistas se refieren a alturas superiores a 8000 metros como la zona de muerte. O sea, que alguien pueda vivir a más de 8000 metros, no. Los que suben al Everest, que está un poco más de 8000 metros, lo hacen por escasos minutos o horas, ¿no? No se tolera más, o sea, se quedan a un tiempo a menor altura y solo suben los últimos 100 a 200 metros solo por unos escasos minutos, porque ningún organismo puede aclimatarse a una altura mayor de 8000 metros. Entonces, la presión atmosférica decrece exponencialmente con la altitud, mientras que la fracción de oxígeno se mantiene constante a 5000 metros de metros sobre el nivel del mar. La presión atmosférica es aproximadamente la mitad. Ya les dije que la presión barométrica es la que cambia a mayor altura, ¿no? Y a 5000 metros es prácticamente la mitad. Entonces, la medicina de montaña reconoce 3 regiones que reflejan el decrecimiento de la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Gran altitud de 1500 a 3500 metros sobre el nivel del mar, muy alta altitud de 3500 a 5500 metros, extrema altitud más de 5500 metros. Y hay gente en el Perú que vive en forma regular a 5000 metros. Hay varias minas que quedan a 5000 metros sobre el nivel del mar, entonces se produce una adaptación. Entonces, viajar a regiones de grandes altitudes puede significar problemas médicos, desde pequeños síntomas de mal de montaña al potencialmente fatal edema pulmonar. Y también el edema cerebral, ¿no? Uno puede tener edema cerebral de altura y puede fallecer. Pero los humanos han sobrevivido por 2 años a 5950 metros del nivel del mar, que parece ser el límite de permanencia tolerable a estas alturas. Entonces, extremas alturas, más de 7500 metros
Sobre el nivel del mar ya no se puede dormir, tampoco se puede digerir la comida y el riesgo de hacer un edema cerebral o edema pulmonar es muy alto. Entonces, fue descrita desde hace mucho tiempo la enfermedad pulmonar de altura. Entonces, por decir, una de las primeras descripciones fue en 1590, o sea, hace bastantes siglos, que fue realizada por un monje chino durante un viaje a Afganistán y lo describió bastante bien. Entonces, ¿cómo se caracteriza eso? Es un cuadro grave que pone en riesgo la vida. Se da en personas susceptibles, ¿no? Que antes eran sanas. O sea, digamos, todos deciden irse qué sé yo, a Cerro de Pasco, digamos, y no todos hacen edema pulmonar de altura, todos van sanos y solamente algunos lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque son personas susceptibles. Eran sanos, pero eran genéticamente susceptibles. Entonces, y existe también personas genéticamente resistentes, o sea, nunca vas a hacer de repente un mal de montaña porque genéticamente es tu predisposición a no hacerlo. Entonces, existe una predisposición genética. Algunos hablan de que también es una predisposición que se va adquiriendo en el tiempo. El edema pulmonar de altura no se manifiesta clínicamente sino hasta las 36 horas de arribar a grandes alturas. Es decir, cuando venga un paciente que tú estás atendiendo, siempre le vas a preguntar cuándo llegó, a qué hora llegó al lugar de altura, ¿no? No va a ser lo mismo que si llegó 2 horas, ¿no? Sino que esta es una enfermedad que se manifiesta de 36 horas en adelante, de haber arribado a grandes alturas a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza por disnea, por tos seca, que luego puede hasta inclusive presentar hemoptisis. Hay una marcada intolerancia al ejercicio, hay una debilidad y hay letargo. Tú puedes encontrar taquimia, taquicardia, el paciente puede estar hasta fiebre, cianosis. Yo he visto pacientes que han sido considerados como neumonías y lo único que eran mal de montaña crónico, porque hasta a veces puedes encontrar crépitos en tu examen clínico. Entonces, hay cambios en la radiografía. Si no es tratado rápidamente, puede producir mortalidad en el 50% de las personas. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Por lo mismo, como le dije, es un tipo de distrés, es un pulmón blanco con un corazón de tamaño normal, es decir, edema. Edema pulmonar no cardiogénico. ¿Cuál es su causa? Es la intolerancia a la altura, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente con oxígeno va mejorando. O sea, a este paciente no se le dio nada, no se le dio antibióticos, no se le dio nada, solo se le dio oxígeno. Y solo con oxígeno la radiografía mejoró. Entonces, es un fenómeno normal que se produce acumulación de líquido a nivel alveolar en personas que arriban a grandes alturas que previamente han sido sanos. Hay dos mecanismos que determinarán si este fluido será contrarrestado o progresará. ¿Cuáles son los mecanismos? Uno es la magnitud del volumen del plasma capilar que pasará a los alveolos, va a depender de la magnitud de hipertensión pulmonar por hipoxemia. Y otro va a ser la tasa de reabsorción. Si yo no puedo reabsorber en forma adecuada este líquido, va a determinar que también haga edema pulmonar de altura. O sea, si produzco mucho o si no lo reabsorbo, voy a terminar haciendo mal de montaña crónico. Entonces, simplemente los cambios que se dan, simplemente con oxígeno. Entonces, la exposición brusca a grandes alturas en un individuo susceptible puede producir edema pulmonar de altura, que es de dos tipos, de ascenso y de reascenso. Es decir, me dio una primera vez, cuando vuelvo a subir es probable que vuelva a tener el mismo problema, ¿no? Y también se puede dar en alguien que siempre vivió en altura, pero se fue, digamos, a la costa y a los 2 años regresa a su tierra, puede hacer mal de montaña crónico. A eso se le llama reascenso. Él estaba predispuesto, solo que nunca se enteró porque siempre vivió en altura. Entonces, el tratamiento, como ya les dije, es oxígeno. Los montañistas a veces se llevan cámaras hiperbáricas, ¿no? Para los que están subiendo, ¿no? El tratamiento es descender, ir a menor altura y es oxígeno. También con cámara hiperbárica se puede utilizar. Algunos utilizan acetazolamida y dexametasona. La probabilidad de padecer un nuevo evento, un nuevo ascenso, es muy elevada.
¿no? Por lo que se pide aclimatizaciones. Eso es, y falta algo chiquitito, no se emocionen. Ya, me falta el mal de montaña crónico. El mal de montaña crónico es diferente al mal de montaña agudo, ¿no? El mal de montaña crónico es el que se da ya en personas que viven a grandes alturas. Este fue descrito por Monge, ha sido, Monge ya falleció hace más de 100 años, ¿no? Y hablaba de que las personas que viven a grandes alturas tienen algunas cosas diferentes, ¿no? Por decir, una persona que se va a grandes alturas tiene una pésima digestión. Hablaba inclusive que algunos no eran muy hábiles, no eran muy inteligentes. En fin, se describía de todo así como el mal de montaña crónico. En el Perú se siguen reportando enfermedades estudios clínicos de mal de montaña crónico. Entonces, el edema pulmonar de altura es el que te da cuando subes a grandes alturas, y el mal de montaña crónico ya es de personas que residen a grandes alturas. Entonces, este es el edema pulmonar de altura, el agudo, y el crónico es de personas que ya viven a grandes alturas y tienen un cuadro clínico muy similar entre ellas. ¿Y por qué se caracteriza ese cuadro clínico? Generalmente son personas que tienen poliglobulia, por eso su facies es bastante pletórica, se ve cianosis distal y se ve que hasta pueden hacer hipocratismo digital simplemente porque no han tenido una adaptación a grandes alturas. Hay que recordar que muchos millones de personas viven a grandes alturas, ¿no? Más de 140 millones de personas viven a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. 80 millones viven en Asia, 35 millones viven en las regiones andinas. Y la densidad poblacional es por encima de 3.500, es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estas personas? Va a haber una alteración en la circulación pulmonar, va a haber hipertensión de arteria pulmonar. Entonces, ¿qué pasa con las personas sanas? O sea, no las que hacen mal de montaña crónica, no los que hacen enfermedad de Monge. No todos los que viven a grandes alturas hacen mal de montaña crónico, no todos lo hacen. La diferencia está en que algunos han alcanzado los mecanismos de compensación y otros no lo han alcanzado. Entonces, hay nativos sanos que viven a grandes alturas. Entonces, ellos que han desarrollado un cierto grado de hipertensión de arteria pulmonar, han desarrollado cierto grado de hipertensión de ventrículo derecho y han aumentado la cantidad de células de músculo liso en las ramas de las arterias pulmonares. Cuando todo esto se exagera, o sea, este es tu mecanismo normal, pero cuando aumenta más la hipertensión pulmonar, cuando hay mayor hipertrofia de ventrículo derecho, cuando hay mayor cantidad de células de músculo liso en las arterias pulmonares, se llama desadaptación. Y se desarrolla en sí ahí el mal de montaña crónico con características fisiológicas, patológicas, cardíacas y de circulación pulmonar muy típicas. Entonces, el síndrome clínico que se presente en residentes nativos o residentes por largo tiempo, digamos, tú naciste en Hilo y a los 10 años te fuiste a vivir a grandes alturas, puedes hacer esta enfermedad. Entonces, en personas que viven a una altura superior a 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿por qué se caracteriza esa enfermedad? Primero, por eritrocitosis excesiva, es decir, la hemoglobina está alta. En mujeres mayor de 19, en hombres mayor de 21. Tienes hipoxemia grave, es decir, tu saturación es baja. Dicho sea de paso, la saturación de las personas que, por ejemplo, viven en Puno puede ser normal para muchos, un 86. Ellos, para muchos puede ser así. Yo recuerdo que cuando trabajaba por ahí, a los alumnos como ustedes les ponía el saturómetro mientras hacíamos y algunos censaban 87 y eso era su valor normal, 86, ¿no? Entonces, en estos casos ya hay hipoxemia grave, hay hipertensión pulmonar que también es moderada, grave, y estos pacientes pueden evolucionar a cor pulmonar y este cor pulmonar nos lleva a insuficiencia cardíaca congestiva. La otra característica es que el mal de montaña crónico desaparece en forma gradual cuando el paciente se va a vivir
a zonas de menor altura. Esos son lo que se da. Los criterios de exclusión, hay pocos consensos de mal de montaña crónico. Nos piden que el paciente no haya tenido ninguna enfermedad pulmonar o cardíaca previa. Eso es lo que nos piden, que el paciente no tenga ninguna enfermedad pulmonar o cardíaca previa y que no puede haber un mal de montaña crónico a menos de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que se produce en el mar? Es más común en hombres, ¿no? Es mucho más cuando la persona vive a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y es más en personas de más de 50 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que debe haber es un aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, debe haber una hiperventilación, y esto no se da en estos pacientes, y lo que nos da es que se produzca mayor eritropoyetina. Al producirse mayor eritropoyetina nos lleva a poliglobulia, entonces nos da una eritrocitosis excesiva y nos da mayores signos de mal de montaña crónica. Entonces, el primer mecanismo es la hipoventilación, porque los pacientes que viven a grandes alturas, lo primero que se produce es hiperventilar. Como ya les dije, a nivel del mar, tu frecuencia respiratoria común puede ser un 12 o 14, pero si te vas a Cerro de Pasco, la frecuencia respiratoria común de repente va a ser un 20 o un 18. O sea, nuestro primer mecanismo de compensación es aumentar la frecuencia respiratoria mientras vayamos a mayor altura. Entonces, cuando en estas personas no se da este mecanismo de compensación, es decir, estas personas siguen con hipoventilación, entonces va a haber una depresión central de la ventilación y eso te lleva a hipoxia cerebral crónica. Entonces, eso te lleva a hipoxemia. Entonces, te da que se produzca mayor eritropoyetina, la policitemia aumenta, te da hipertensión de arteria pulmonar y te va a producir síntomas neuropsíquicos, y también si la persona tiene sobrepeso, te da mayor riesgo. A tal punto que asociaron que las personas que son obesas hacen esta enfermedad y si no son obesas casi no la hacen. Entonces, existen varios factores. Entonces, va a haber una hipoventilación, policitemia, hipertensión de arteria pulmonar, crecimiento de cavidades derechas, puede haber cor pulmonar y síndromes neuropsíquicos, incluyendo trastorno del sueño, dolor de cabeza, mareos y fatiga. Entonces, la ausencia de esta respuesta nos lleva a saturaciones menores de 80, aumenta la eritropoyetina, eritrocitosis excesiva, mal de montaña crónico. Esto era una puntuación de Kingal, que tomaba 8 parámetros, básicamente disnea, trastorno del sueño, disnea, cianosis, dilatación de venas, parestesia, dolor de cabeza, tinnitus y hemoglobina. Entonces, cuando menos puntos tienes, está ausente el mal de montaña crónico. Cuando tienes de 6 a 10 es moderada, y cuando tienes más de 15 es alta. ¿Por qué? Porque todas van marcadas de 0 a 3. ¿no? Cada uno de estos síntomas van de 0 a 3 y cuando suman más de 15 es grave. ¿no? Es muy severa. ¿no? El cuadro clínico es obviamente intolerancia al ejercicio, tienes trastornos del sueño, dolores de cabeza, mareos, parestesias, debilidad física, mental. Al examen físico la piel se vuelve cianótica, es visible en los lechos unguiales, en las orejas, en los labios, a veces la cara parece casi negra, ¿no? Y los dedos pueden ser hipocráticos, se puede incrementar, puede haber un soplo mesosistólico, ¿no? Y los síntomas, ¿ya? Entonces puede haber cianosis, hipocratismo, las personas tienden a dormir más de lo normal. La radiografía puede haber un aumento de las cavidades derechas, prominencia de la arteria pulmonar. En el electrocardiograma, como hay hipertensión de arteria pulmonar, una P picuda, y también crecimiento de cavidades derechas. Eso es lo que se puede ver. Esta es una comparación entre alguien que vive a nivel del mar, los que tienen mal de montaña crónico y los que viven a grandes alturas normales. Entonces, los que viven a grandes alturas de por sí ya aumenta el hematocrito, ¿no? Aumenta el hematocrito, pero en el mal de montaña crónico es mucho mayor. La saturación a grandes alturas ya no es normal,
Lo común, digamos, es como 90, 88, pero el que tiene mal de montaña crónico satura mucho menos. Entonces, normalmente cuando nacemos, el ventrículo derecho y el izquierdo tienen la misma cantidad de músculo liso, pero a grandes alturas en el lado derecho se sigue manteniendo la musculatura para soportar grandes alturas, ¿no? Es una enfermedad que va a predominar en personas de mayor edad, ¿no? Por eso en niños es menos y en personas, en adultos, va a tender a presentarse mayor. Entonces, estos son varios estudios unidos de mal de montaña crónico, simplemente para señalar que la presión de arteria pulmonar va incrementando a mayor altura, ¿no? Esto es hasta en personas normales. Digamos a 3.680, la presión de arteria pulmonar ya no es un 15, un 12, sino se convierte en un 22, y la saturación en personas normales ya baja a 85, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Cerro de Pasco, que está a 4.340 metros sobre el nivel del mar, la presión de arteria pulmonar es 23 en el común de las personas y la saturación normal es en 81, ¿no? O sea, a mayor altura saturas menos. Entonces, la presión de arteria pulmonar incrementa a mayor altura y la saturación disminuye con mayor altura, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si cuando una persona que vive a grandes alturas retorna a nivel del mar? Entonces, hay pocos estudios sobre esto, y entonces se ha visto que después de la presión de arteria pulmonar vuelve casi a la normalidad pasado los 2 años. La hemoglobina también se tiende a normalizar pasado algunos meses, ¿no? Entonces, se mejora la capacidad física, ¿no es cierto? Entonces, el mal de montaña crónico vascular, eso es lo que da más en el Tíbet, de eso lo vamos a pasar normal. Entonces, el mal de montaña crónico es un problema de salud pública en las poblaciones andinas, así como en otras regiones montañosas del mundo. Entonces, el tratamiento es básicamente descensos a altitudes más bajas. Después de eso se observa una rápida mejora de los síntomas subjetivos, es decir, mejora el sueño, desaparece la hipoxia alveolar, la hipoxemia y la cianosis, la policitemia disminuye después de unas pocas semanas y la hemoglobina desciende, ¿no? La hipertensión de arteria pulmonar y la hipertrofia de ventrículo derecho desaparecen después de 1 a 2 años, ¿no? O sea, primero cae la hemoglobina en unos pocos meses y la hipertensión de arteria pulmonar y crecimiento de cavidades derechas más bien demora alrededor de 2 años. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento se hace en muchos lugares la sangría, ¿no? Pero siempre se vuelve a retornar, la hemoglobina sigue alta, ¿no? Hay algunas drogas, hay varias que se han utilizado, por decir, en Bolivia utiliza varias drogas en base a varios medicamentos, básicamente medroxiprogesterona, acetazolamida, hasta utilizan un tipo de cumarínicos dentro de las drogas que no están aceptadas por la FDA para tratar de disminuir la cantidad de la hemoglobina. Básicamente también está el oxígeno suplementario, otros utilizan el óxido nítrico, pero ninguno de los tratamientos ha demostrado en sí buen efecto, excepto la administración de oxígeno durante las noches, ¿no? Y lo mejor sería trasladarse a una zona de menor altitud, ¿no? Pero eso siempre no es posible, ¿no? Algunos consideran que se puede utilizar acetazolamida 1 o 2 veces por día por 12 semanas en promedio. Entonces, el pronóstico es bueno cuando las personas bajan a menor altura. Existen también factores genéticos en esto. Ya, jóvenes, eso sería todo. No sé si existe alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctora, gracias por la clase. Ya. Ya, jóvenes, ya nos vemos entonces, que todo les vaya bien. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.